Ya tenemos acá en la sala a un serio que ya ha indicado que va a declarar en ese sentido, viendo si le ha pedido indicado para contestar preguntas de todas partes. Le doy entonces la palabra, consejo. No sé si es un interrogatorio dirigido al licenciado Gonzalo o si el serio no va a aclarar de forma espontánea. Para declarar de forma espontánea, posteriormente, si es necesario, muy bien, perfecto. Entonces, escuchamos. Entonces, igual que lo he hecho con los testigos, despacio para que todos podamos tomar nuestra decisión. Igualmente se le pide lugar por su persona con Rápido. Buenos días, señora presidenta, señores jueces, señores abogados, que me acompañan, compañero técnico. Yo quisiera, primero que todo, para que ustedes puedan tener claro por qué se hizo este movimiento y qué luchábamos, pues hacer un análisis en ese sentido. Y quiero empezar diciendo que nosotros iniciamos este movimiento junto con los miércoles de las personalidades, luchando por lograr pasar una ley de referendo revocatorio del mandato. Considerábamos que un país donde estaba tan enredado, tan complicado, con tantísimos problemas económicos, sociales, etc., y con gobiernos que llegan al poder y no cumplen absolutamente nada de lo que dicen y se pegan a las cúpulas y dejan marginado al pueblo, y no había forma de poder hacer nada, porque ni siquiera dialogaban. Entonces creíamos que lo importante en eso era que hubiera una forma democrática y pacífica de que si un pueblo fuera gobernante y sale corrupto, y sale mal, y sale ineficiente, pudiera quitarlo pacíficamente con el voto. Y en ese momento también había otro problema seriosísimo, y aunque ahora está peor, que es el problema del agua. Entonces estábamos redactando una ley a través del Fiscal Nacional, por eso nació la ley de soberanía alimentaria, de soberanía de seguridad alimentaria y nutricional. Y un proyecto de ley para que se los fideicomisos agropecuarios para pagar la deuda de los agricultores que están siendo remandados en miles y miles en todo el país de fenómenos naturales o para unas políticas que no existen políticas públicas en materia de agua. Y era tan grave como decir que había gente, familias que tenían una finca pequeña, heredada o grande o mediana, y por 5 millones de pesos de un crédito para producir la perdían, y el gobierno no actuaba. Mientras tanto, en esos días, el gobierno de la República le había condonado deudas a un solo exportador de piña, de banano, por 25.600 millones de colones. Escuchen eso, 25.600 millones de colones. Y a otros 25 exportadores les había condonado deuda por 194.000 millones. Eso tenía la gente brava, indignada. Pero también, bueno, volviendo un poquito hacia atrás, en cuanto al referendo revocatorio, nosotros creíamos que había que hacer algo, la gente lo pedía y lo teníamos ya redactado y listo. Estábamos con esos tres proyectos, repito, referendo revocatorio del mandato, soberanía alimentaria y el fideicomiso, cuando aparecieron y nos metieron el proyecto para la compra, para el crédito por el Fondo Monetario Internacional, 1.750 millones de dólares. Pero la PAR venía muy acotejado con impuestos para los de abajo y venía acotejado con venta de activos. ¿Y por qué nos oponíamos nosotros a un crédito nuevo? Señores, porque en ese momento, de los últimos 6.000 millones de dólares que este país había conseguido prestado a nivel internacional, el 60% se nos informaba que estaba en bancos privados y estaban pagando intereses. Eso era sumamente grave, que se diera esa situación. Y además de eso, lo otro muy grave es que en el momento en que todo eso se daba, la pobreza, el abandono a la mujer, a la juventud, no había esperanzas de nada y cada día esto se empobrecía más. Y en ese momento también nos estábamos peleando lo del Fondo Monetario, lo del crédito, y dijimos, ¿por qué no es necesario un crédito? Porque dicho por el
mismo hoy presidente se había, y ya nosotros lo habíamos dicho desde antes, por un lado, los créditos que estaban ahí no se estaban gastando, estábamos pagando intereses aquí. Y por otro lado, con solo elevación y elección, eran como 3 veces el crédito que estábamos pidiendo. Y entonces, ¿para qué venta de activos? Si estábamos vendiendo, como decimos, la galleta de los huevos de oro, estaban planteando vender el INSS, la FANAL, golpeando el ICE por dentro, golpeando la caja, privatizándola a través de la tercerización de los servicios, queriendo cerrar el CNP en momentos en que lo habíamos dicho hace 25 años, yo había presentado en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley de soberanía alimentaria y alerté en aquel momento que por crisis de guerra, de fenómenos naturales, podía que aquí no hubiera comida. Y resulta que en estos momentos, mientras en el mundo países productores levantan los aranceles y no exportan, aquí más bien estaban en el gobierno pasado y en este, quitando aranceles y despegando todo el sector agropecuario. Estábamos en esto cuando entraron dos leyes peligrosísimas más, la ley de empleo público y la ley de la ley de ahorita recuerdo. ¿Y qué pasaba con la ley de empleo público? Señores, para empezar nada más, para mencionar solo esto, se volaban las 4 autonomías en este país. La autonomía de la CAF, del Seguro Social, la autonomía del régimen municipal, la autonomía de las universidades públicas y la autonomía del Poder Judicial. Ahí nos hicimos un conjunto con algunos sindicatos y empezamos a pelear, y recuerden que tuvieron que cambiar la versión como jefes tanto del crédito como esta ley. ¿Por qué? En esa ley venía, si ya la pasaba como estaba, que el ministro de planificación, oiga que grave, podía quitar y poner jueces y fiscales. Y con este gobierno, por ejemplo, si eso hubiera pasado, tuvimos la visión y dimos la pelea y logramos atrasar hasta que se modificó esa ley. Era tremendamente grave, pero nosotros iniciamos como se debe hacer las cosas en un país, buscando el diálogo y la negociación. Entonces llegamos, intervino la Iglesia Católica, intervino Monseñor, intervino hasta Iglesia Evangélica, ante Carlos Alvarado y el gobierno, para que nos recibieran, para hacer una serie de planteamientos, porque nosotros, cada cosa que estábamos cuestionando, llevábamos una solución. Era como 15 puntos, lo más importante, había 15 soluciones. Resulta que no hubo foro. Y como no hubo foro que nos atendieran interviniendo en la iglesia, que recuerdo que se enojó mucho un señor, porque jefe de la selección de recursos o algo, y entonces tuvieron que responder, y le respondieron a la prensa, ni siquiera Monseñor, con el mayor respeto de cada presidencial. Entonces, antes de eso, nosotros recurrimos en una marcha pacífica y llegamos a la casa presidencial, que por cierto nos dicen que ese momento ya había servido presidente para Panamá. Seguimos luchando, organizando el país y pidiendo por favor que nos atendieran para exponer. Pero ¿por qué no nos atendieron? Porque pusimos condiciones. Una, que nosotros para comunicarte nacional, primero, tenía que ser en un lugar neutral. Segundo, cualquier negociación que se diera tenía que ser transparente, llegar al pueblo, con la prensa, con todas las prensas, desde lo que podían ser enemigos de nosotros hasta los aliados. Que ya era hora de que el pueblo tuviera confianza en los negociadores. Bueno, eso se preparó la peluca del gobierno, que está acostumbrado a llamar y hacer que me necesita para arreglar las cosas y decir apague el celular, aquí no sabe nada. Nosotros sí no jugábamos, de ninguna manera. Entonces, resulta que la gente empezó a calentar y organizarse por todo el país, con solo que hubiera habido abierto un diálogo y una negociación, aquí no hubiera pasado nada. Pues resulta que el señor presidente de la República y el señor Marcos Soto decidieron sustituir el diálogo y la negociación por los gases, los garrotazos, la cárcel y los balazos. Así como lo estoy diciendo. Entonces, se dieron cosas
muy interesantes. Y aquí ayer vinieron a mentir. Aquí vino a mentir Michael Toto, vino a mentir la esposa de Michael y vino a mentir este señor que dijo que era viceministro de Seguridad. ¿Cómo es posible que dijera este señor que no? Porque aquí ustedes también dijeron que tanto podían ser juzgados y espero que actúen por mentir o por no decir lo que sabían. Y cuando se le preguntó que habían ido bloqueo, que dijo que iba por no sé dónde. Pero por Dios, si el propio Michael Soto tuvo la desfachatez y la perversidad de decir, hemos tirado no sé cuántos miles de bombas y hay plata para comprar más. Cuando en ese momento una bomba de gas valía más que un bono proteger. Y en ese momento tenía la gente encerrada por el COVID, con hambre, con desesperación, y no había plata para llevarle comida a la gente, pero sí para gastar en bombas que valían más que un bono proteger. Y recuerden una cosa, que en ese momento fue tan perversa la política del gobierno que llegaban y ponían para atormentarnos y ponían furgones frente a casa presidencial y un montón de bolsas negras para azotar a la gente y le decían, esto es porque nuestra iglesia hay que enterrar aquí miles de personas. Podemos imaginarnos semejante barbaridad. Y vean lo que hizo el alcalde nacional. Seguía adelante, todo el mundo cerrado. Los abuelos, ya ustedes lo saben, ni siquiera pueden darle un peso a los niños. Y ahí, pero resulta que nosotros ustedes proponemos, bueno, señores del gobierno, señores de la Asamblea Legislativa, hagamos una cosa. Paramos el movimiento del alcalde nacional con una condición. Si aquí todo el mundo está encerrado, si aquí a todo el mundo lo tienen atormentado, entonces que no se legisle más ningún proyecto de ley en el cual estén de acuerdo como movimiento social. No aceptaron. Y siguieron adelante, destruyendo totalmente, haciendo una contrarrevolución social de lo que había en este país, despedazando el Estado de Derecho de ráfaga. Y siguió entonces el movimiento. Pero la perversidad fue tan grande que, le puedo decir eso, que calcule que en lugares como la zona de Kepo y ahí, llegaba a la fuerza pública y estaban la gente parada, y oigan lo que voy a decir, parada en la orilla de la carretera, sin estar bloqueando, y lo agarraban a casa, y agarrotaban y lo metían a la casa. Se iban tirando bombas a lo loco, en centros de población. Es más, estaban en la casa y se quedaron los brazos de ese fue público y destacaron a las mamás golpes, tiraban gases en todos los caseríos. Después de lo que pasó en Cañas, por Dios, en Cañas era impresionante lo que pasó. Incluso agarraron a un periodista, Jara, el apellido Jara. Lo golpearon, lo agredieron, lo ponían en caos, los policías y lo amenazaban que iban a meter el balazo. Ahí lo tuvieron más de 15 minutos. Después lo metieron como otros a un carro, se lo llevaban dando vueltas por toda la avenida de Nicoya, lo llevaban a la cárcel. Esto fue todo un desastre. Ahí incluso hasta el alcalde intervino. ¿Y qué pasó en la zona norte? ¿Qué pasó en la zona de hospital y todo eso lado? En el puente de los Valientes. Ahí no pudieron entrar. No pudieron porque había 6.000 y más personas defendiendo, porque la gente sabía que, a ver, en la zona norte, ahí está ese lleno de crimen organizado. Y estamos hablando de droga en algunas piñeras y en algunas tubérculos, en el entendido de que ahí la mayor parte de gente son empresarios y emprendedores honrados y decentes. Pero ha llegado una especie de crimen organizado a lavar dinero, a vender droga, y aquello se convirtió en una monstruosidad. Finca de 7.000 hectáreas, personas que hace poco no tenían nada, que valen millones de dólares. Entonces, en la zona norte se dio todo ese fenómeno de que, bueno, además del tráfico de personas y el tráfico de oro. Pero en el tráfico de oro, resulta que ahí los policías dejan que la gente eche a sacar oro. Si echa 100.000 pesos o 10.000, depende de las circunstancias. Así, al extremo que aquí tengo el informe, y qué interesante. El informe del OIJ, en aquel momento, en que
Y aquí denuncia complicidad policial con Coricayero. Sí, pero resulta que me llama mucho la atención. Se da todo esto en zona norte. Y no pasa absolutamente nada. Llegan los ministros y la gente les dice todo la pura cara. ¿Y por qué yo entendía lo que decía el compañero aquí, que vino a poner? Porque claro que el responsable directo era el señor Michael Soto como ministro. Y no hay hizo absolutamente nada en 4 años más. Se agarró de que había un problema. Oiga, qué grave es, con una zona donde el tráfico de drogas y de oro y de inmigrantes es terrible. Y se agarró de que había problemas con salud. En los puestos de salud creo que hay como 30, no sé cuántos, no recuerdo. Todos los errores, absolutamente todos. Tienen que con uno, pero con 1 o 2 personas que no podían vender nada. Entonces ahí estaba la libre, ahí entraba. Salía el oro, salía la droga, salía todo. Oiga, qué grave. No dejó Michael Soto funcionando un puesto de control policial. Y aquí viene a mandarlo por arriba. Y aquí viene a mentir. Incluso digo que yo ya he dicho unas cosas que yo no dije. La esposa de él viene y dice que la chiquita, qué barbaridad. Se viene como vienen a mentir aquí, que la chiquita le dice que el señor dijo que papá era un mafioso y un delincuente. Yo nunca he dicho esas palabras así. Y que la chiquita lo diga. Pero por Dios, ¿cómo son tan descarados para venir a mentir a ustedes así, con el mayor irrespeto a un tribunal? Y el otro señor dice que no había bloqueado, que no se acuerda. Y lo otro que dijeron es que Michael Soto nunca había sido denunciado. Por Dios, ha sido denunciado un montón de veces, desgraciadamente, en aquella zona. Los tribunales de justicia. Todos los chivos. Es más, recuerde que en este proceso variaron a tres personas. Uno de ellos cayó en cabo y dice, no me den porque hay testigos y le pegaron el tiro. Ahí está todo enfermo, 3 personas. Y resulta que en todo ese proceso se iban y ponían las denuncias en las fiscalías y no se las aceptaban. Y cuando las aceptaban, las archivaban. Pero Michael tiene un montón de denuncias penales por actos totalmente indebidos. ¿Y cómo diría aquí? A tirarlo para arriba como si fuera un santo. Es que esa cosa no puede ser. Ahora bien, cuando yo hablaba del rescate, pues nosotros teníamos también que ver una serie de situaciones que se estaban dando en ese momento. Por ejemplo, la gente que estaban rematando. ¿Cómo se explica uno? Y le hablábamos al gobierno y le ponemos soluciones. ¿Cómo se explica uno que una persona que tiene una finca, tiene una herencia, y consiguió 5 millones de colones para trabajar con la familia y que tienen varios hijos ahí con casitas dentro de la finca y se las rematan después de un fenómeno natural? Y qué raro. Vean ustedes la perversidad y por qué nosotros tuvimos que actuar. ¿Cómo es que si hay un padre de familia con 3 hijos en una finca, todos con su casita, le rematan todo? El gobierno no tiene esos 5 millones de colones y por eso le rematan la finca. Y lo echan afuera y a los días va cada uno y pide un bono de la vivienda de 7 millones en resto y se lo dan. Ya, pero los pobres lo encierran en una casilla de 60 metros con 100 metros de tierra. Ahora sí, los hijos a ver cómo consiguen trabajo o se dedican a la droga. Si el problema de la droga en este país es de la desigualdad económica, de la desigualdad social, de la falta de oportunidades para la juventud. Nosotros veíamos que se nos venía encima esto, porque cuando uno observaba cosas tan graves como esta, que cuando caía un cargamento en Moín o en Limón o en APM, salía inmediatamente, lo vimos por tele, el señor Michael Soto a decir, no, es que se lo pusieron de camino. Ojo, eso. ¿A qué me está diciendo ese señor? ¿Quién le estaba preguntando y qué estudio tenía él para decir que lo pusieron de camino? Entonces, teníamos razón nosotros de dudar o no. Además, todo el mundo nos decía, en la calle, donde andaba, en la lucha de este país, esta patria, todo el mundo nos decía, bueno, el problema es que aquí esto estaba libre, como decía don Juan Carlos. Y resulta que cuando él llega ahí, le dicen cuando llega a la zona norte, le dicen la gente, a mí me dijo, sé muy bueno, estoy por ahí, es que aquí, y la otra vez, aquí, para poder ir a trabajar allá adentro, hay que pagarle a los policías. Esto es un desastre. Y se lo hemos dicho a Michael, se lo hemos dicho a este nuevo ministro, y no pasa nada.
Entonces, realmente, yo cuando escucho lo que aquí se dice, cuando incluso un ministro de Estado dice, sin conocerme, porque aquí yo no lo conocía, yo tampoco él, que el problema de él conmigo era personal. Y yo, ¿cómo es eso? Así que no lo conocíamos. Yo estaba denunciando actos que a mi juicio eran actos de perversidad y de corrupción, porque no puede ser posible que se diera todo lo que, no en la zona norte, en la zona sur, en todos lados, en Limón. Todos sabemos el tráfico de droga de este país. Y qué curioso que cuando estábamos con el movimiento Rescate Nacional en los centros más duros, que la gente sabía que ahí pasaba la droga, era donde mandaban miles de policías, a veces nos podían quitar, y volaban gases de pelotazos y balazos. Qué curioso es que aún en el puente de Altamira, que llaman puente de los Valientes, 2 o 3 meses después, pasaban muchachos que estuvieron en la mesa y los agarraban, los detenían, les quebraban el celular. 2 policías. Eso ya recibían en orden de quién recibían. Y estoy hablando del gobierno pasado. Me llamaban desesperados, señor, ¿qué hacemos? ¿Cómo es posible que no estamos en nada? Que ya pasó la huelga y nos han quitado los teléfonos, nos han golpeado. Señores, estamos indefensos. Y los sectores pobres, a los que yo he defendido siempre, porque me he caracterizado desde la lucha, puedo revelar desde el combo de ICE, que me jugué la vida, desde cuando entró Requete ese monopolio rural, me jugué la vida. Me han hecho mucho juicio por defender este país, por defender a la gente de abajo. Nunca me han visto a mí metido con la argolla, pero es que aquí en el último gobierno han despedazado el sector agropecuario, han desplazado a las mujeres, a la juventud. ¿Para qué hablan en este momento de que van a atacar el narcotráfico si aquí el problema es que la juventud no tiene trabajo, que no puede estudiar, que ponen ministros que no saben qué están haciendo ahí? En casi todos los ministerios, uno que sabe algo. Entonces, si han desbaratado la educación, si no han quitado las becas, si han quitado todas las ayudas a los jóvenes, si no hay trabajo, ¿qué esperan de la juventud? Si viene un gobierno y mete la ruta del arroz y viene a determinar con 60 o 50% el control de arroz, y los hijos de ellos, ¿dónde están? Están viendo que persiguen aquí, no persiguen nada que termine en drogas. Entonces, no hay ni siquiera ni intentamos un país que se pueda la droga. ¿Qué dando oportunidades a la juventud, a los empresarios, a las mujeres? Aquí no hay políticas de gobierno para nada, aquí no hay políticas públicas, aquí son ocurrencias, y eso pasó con uno de los gobiernos más perversos y una de las administrativas más corruptas que yo conocí en la historia, la pasada. Carlos Alvarado llegó con 10 diputados, y para empezar este país, con proyectos de ley, como la ley de empleo público, como la ley de esta otra, aquella que no se me quedó el nombre, contaba con 50 diputados, pero ¿cómo es esto? Entonces, yo lo que quiero decirles es que realmente el país estaba convulsionado, estaba agitado, que todo nuestro esfuerzo fue por el diálogo, fue por la negociación, como se hace en cualquier país democrático, en cualquier país decente, pero que tanto el presidente como Michael no aceptaron. Cuando llegamos a la casa presidencial, la segunda vez, señores, déjense que aquí también dijeron, y Michael Soto dijo que no hay infiltrado. Y voy a poner, perdón, porque nada más se les voy a enseñar, perdonen ustedes. Michael Soto dijo que no hay infiltrado. Y resulta que él mismo reconoce, más bien en el programa, aquí tengo el audio, si quieres lo pongo, cómo él infiltró gente de casa presidencial al extremo. Y vean la perversidad y la mala fe de Michael Soto, de su grupo. Resulta que llegó, él mismo reconoció que había infiltrado, y agarraron a unos policías, los vestieron de civil, acá están los videos, a uno lo esposaron, lo empujaban, para que nuestra gente se enalteciera y hubiera sangre, se estuvo, vean que no pudieron, cuando ellos vieron que estaban leyendo sus compañeros que estaban en una marcha pacífica, casi se fueron a la que estaban muy fuertes para defender, y era un policía infiltrado para que le estaban dando. Como también tengo que denunciar que en algunas zonas veían la mala fe de estos señores y alguna gente de la cúpula de la fuerza pública. En la zona sur, hubo un momento que llegaban y había
400 personas en la calle y mandaban a 25 policías a sacarlos. ¿Para qué? Para que lo vapulearan, para que lo golpearan. Y a él me llamaban, no hagan eso, por Dios, que los propios intervenían, no dejen, no. ¿Para qué? ¿Qué es lo que querían las grandes autoridades? Que golpearan fuertemente a los policías para que los demás salieran con fuerza a reclamar, porque ya estaban cansados los policías. Todas estas cosas se dieron y aquí se han encubierto y se han tapado. Entonces, cuando eso en casa presidencial, dijeron qué cosa más impresionante. Yo tuve que ir a los tribunales con medidas cautelares y oír a representantes del gobierno, incluso la misma fiscalía, decir que nosotros habíamos tirado bombas a todo. Y fue un chiquichaje, era una persona que no era el movimiento. Y después lo entendieron que no era el movimiento, lo que iba a ser el movimiento. Dijeron tantas barbaridades, pues no había logrado. Lo único que pedíamos nosotros era un diálogo y una negociación. Yo quisiera más bien dejarlo aquí con mi intervención y abrirme las preguntas. Entonces, como usted recuerda, ¿quién o quiénes del Movimiento Rescate Nacional le hablaron de que habían grupos vinculados con actividades criminales que estaban suministrando alimentos a los oficiales de policía que estaban atendiendo estos bloqueos del rescate nacional? Eso lo decía todo el mundo, incluso yo lo vi. Que una que estaba yo ahí, debajo del puente de los valientes, estaba esta misma gente que eran empleados de las viñeras cuestionadas, repartiendo, ¿cómo se llama? Repartiendo comida a los policías. Eso lo tiene que contarlo, eso sencillamente yo lo vi. Pero no solamente eso, es que en esas cosas uno tiene que ponerse a pensar varias cosas. Miren, policías repartiendo comida, gente de la empresa a la policía, pero también ¿cuántas veces vimos nosotros a los policías agrediendo, así pero sin ninguna necesidad, a la gente, golpeándola, sacándole la sangre, dándole garrotazos, encarcelándolos? Respeto, hubo 3 variados, y yo me acuerdo de una vez acompañamos una de ellas, y después unos amigos míos, yo me quedé camino, bueno, y en la fiscalía no me recibieron, y lo he agarrado, le metieron un balazo, y cayó el cabo de no disparen, y dispararon, y esto va a ser pruebas. Pero perdona, tal vez me dediqué a la pregunta que me hiciste. No, es fundamentalmente sobre esa entrega de alimentos de parte de personas vinculadas con actividades ilícitas. Sí, eso es público ahí, todo el mundo sabe, todo el mundo se dice, estamos. ¿Qué información se manejaba en relación con esas personas vinculadas con actividades ilícitas y resulta que, vean si eso estaba podrido, que cuando quisieron desbaratarnos a nosotros como movimiento, agarraban y mandaban a funcionarios. Decían que no reconocían el rescate nacional, pero sí mandaban porque no se reunían, pero sí mandaban funcionarios a reunirse con pequeños grupitos, a ver si quebraban el movimiento. Y por ejemplo, mandan al ministro de Agricultura y Ganadería, que olvidé el nombre, a la zona norte. Obviamente que está informado el presidente, está informado el ministro de Seguridad, que está todo el gabinete. Y cuando llega allá, lo recibe uno de los más cuestionados viñeros, supuestamente por narco. Lo echa al carro, se lo lleva a la reunión. Los compañeros de nosotros que lo llevaban para que quedara el movimiento, me llamaron y me dijeron, usted no lo vamos a... Llegaron y dijeron, perdonen, pero nosotros con NATO no nos reunimos. Yo le puedo decir, a ese nivel que llegamos. Entonces, obviamente que el ministro está informado de todo. Y yo pregunto, ¿qué hizo el ministro, por Dios, por hablar estas cosas? Si le han dicho en la pura cara todo lo que está pasando ahí en Cruzita, todo lo que pasaba en
cuando el rescate nacional y el hombre no hizo absolutamente nada más que aplicar garrote y balazo. Y repito, y decir, he tirado tantos miles de bombas y que hay plata para comprar más. ¿Eso es cómo se llama? Entonces, ¿por qué se realizó algún tipo de ofrecimiento para que se permitiera el tránsito de vehículos transportables supuestamente vías? Mire, yo llegué un día por las fronteras? a mi casa, venía cansado de sacarlo y venía para comer ropa, me entró una llamada. Sí, oiga, para memoria mi padre y mi madre, y les juro que estoy hablando en serio. Y me dice un muchacho, que no sé quién es, después me di cuenta hasta los apellidos, pero eran tantos, eran miles de afectados. Me dice, ¿no te vino? Después de una cosa, ¿qué pasó? No había plata, no había un cinco ahí aguantaba hambre la gente. La gente ponía sus recursos, yucas, cosas, gallinas, lo que fuera. Hay un ofrecimiento. Oigan esto, de $300,000, mañana, hoy si quieren, camiones, cabezales y piones para bloquear. Y pueden haber $3 millones la próxima semana. Y le digo yo, ¿de quién? ¿De los mineros? Y me dice, sí. Digo, ¿y a cambio de qué? De que dejemos pasar los camiones en la mayoría. Dice, usted está tan corrupto. Usted hace eso y una vez lo denuncio y la gente mía, desde que estamos en todo el movimiento, los pagan en papel. Cuelgo y me llama otro, te paseaste en lo que habíamos negociado. Ya lo negociamos. Y lo pagamos totalmente. Ofrecimientos iban y venían. Y nosotros, incluso yo caí en el COVID, porque ahí está la compañera que andaba conmigo y Pati, otro compañero. Nosotros andábamos sin comer. Yo salí a la pelea y Dios sabe, yo de los 22 años no tengo ni siquiera un 5 de pensión de régimen productivo, no tengo bienes de nada. Y resulta que llegábamos a ver a las 12 de la noche a seguir trabajando, orientando a la gente que estaba tratando de que no hubiera enfrentamiento y todo eso, y sin comer y sin nada. Andábamos en una pelea patriótica, pero los movimientos eran brutales. Y lo que es más, cuando no nos dejamos pasar, entonces se iban por caminos y no, yo no entiendo cómo pasaban por los puentecillos, grandes furgones, por ese lado de Pital de Golfito, de Pureña, de todo ese montón de nombres ahí para adentro, dando la vuelta para irse por dentro. Era imposible atender todos los frentes. Pero lo cierto es que donde quiera que había, históricamente, tráfico de drogas, ya sea con tubérculo o con piña, era donde mano paraba la ropa para limpiar la carretera. Entonces ahí tenemos derecho a cuestionarnos y uno tiene derecho a opinar. O es en este país el funcionario público no tiene que estar expuesto al escrutinio de los ciudadanos. Y yo pienso que sí. Además, hay antecedentes donde, si yo, bueno, que pasé por la feria que una vez, como diputado, si alguien me decía cualquier cosa, yo no era tan cobarde para ir a denunciar a nadie, simplemente nunca me dijeron nada, yo me ruego. Pero si a mí me han dicho cualquier barbaridad, un poco pasar por ¿qué es eso? Yo creo que el ciudadano, el funcionario tiene que estar dispuesto a cualquier tipo de escrutinio del funcionario de la ciudadanía. ¿Qué tipo de ciudadanos formaban parte del movimiento Rescate Nacional? Ya tenemos como 22 sectores. Usted encontraba ahí gente de los bares, digamos, organizados, gente de allá de turismo, agricultores, encontraba, bueno, paperos, cebolleros, frigoleros, todo, encontraba ganaderos, todo pequeño, había quien una grande, encontrábamos cooperativistas, pequeños agricultores, la gran mayoría, éramos 20, llegamos a tener 22 sectores unidos en defensa de lo que nos queda de institucionalidad de este país, porque estaba siendo totalmente avasallada la institucionalidad del país y despedazada. Sí, más o menos por ahí andaba la cosa. ¿Usted fue informado de la infiltración de policías en los bloqueos, en las manifestaciones? Claro, vestían de civil y no lo vestían. Correcto. ¿Qué finalidad tenía esa infiltración? Calentar los ánimos, producir la violencia. Si le explicó todas las personas de
a los ánimos, cómo se dieron cuenta, cómo lo golpearon, cuando se dieron cuenta que éramos los policías y todas esas cosas. En ese tipo de movimientos o protestas sociales, se maneja información que provenía de sindicatos, periodistas y otros sectores sociales. Claro que información. Sí, sí. Bueno, aunque no se metía mucho, a ver, pero recuerden una cosa, recuerden que cuando nosotros nos levantamos en este movimiento, fue porque habían despedazado al sector público de los sindicatos, le habían metido la ley de huelga. Y entonces dijeron, qué bonito, ahora sí, teníamos en el suelo a los sindicatos, ahora se unió la mediativa y el Poder Ejecutivo para pasar todas las leyes impopulares y antidemocráticas de este país. Eso fue muy grave. Y entonces los sindicatos no se animaron a ayudarnos, pero por lo menos replicaban, ayudaban un poco por los medios de comunicación. Porque estaban advertidos hasta que ya creo que la gente metió a cuarto otro lado y a otros uniones internacionales y se calmó un poco la persecución. Pero recuerden que la ley antihuelga es para toda esta gente, entonces no pueden hacer mucho loco. La conferencia de prensa que usted dio, Monseñor, en San José, a raíz de la cual se le está querellando en este juicio, ¿la dio usted a título personal o como representante del Movimiento Rescate Nacional? Obviamente, como representante, no hablé yo solo, yo y hablaron varios. Y yo creo que sea transmitir el sentimiento de este pueblo golpeado, marginado, agredido. Pero yo quisiera hacer un paréntesis para decir algo, licenciado y señor. Miren, yo quisiera, para concluir en que todo lo que yo he venido planteando es cierto y por qué lo hice, hay una cosa que me llama profundamente la atención. Por tantos años oímos cuando estábamos en la huelga hablar de este señor, ¿cómo que le dicen? Que salió ahora en Estados Unidos, el Barroco. Ahorita me perderé el nombre. Y resulta que todo el mundo hablaba de que ese señor era narco, que uno sabe, uno escucha. Y nunca hicieron nada por él. Nunca. Una vez que entró la DEA, aquí había gente que andaba dándole duro, macho poco, no sé cómo llama, dándole duro. En ese momento, que salió, creo que el 15 de noviembre, o algo así, el 16 salió Yari Gómez, haciendo esa denuncia terrible, incluso señalando, ahorita están los medios, que cuando Michael Soto era de el OIJ, le pidió una cita a los periodistas y que ella llegó pensando que quería dar también apoyo. Y dice la señora que más bien lo que recibió fue decirle no, que no tocara más algo así a Macho Coca y ver que amenaza y que él sabía cuánta gente de la familia donde vivía. Eso es tremendamente terrible. De los periodistas y ella, al extremo de una que después firma echando para atrás, que ahí la amenazaron. Era una que dicen, ella y otro que estaba ahí, que lloraba asustada de lo que dijo Michael Soto. Estoy diciendo lo que sale en el periódico. Entonces, por esas razones. Y recuerde que ella venía dándole duro a Macho Coca. Sin embargo, hasta que la DEA intervino, ella se animó ya a hacerlo público, como lo hizo un día él. Esto a mí me parece. Está refiriendo lo del periódico como usted lo fue. Fue público lo que ella. Fue por lo del periódico. Sí, claro. Claro. ¿Y cómo se llama? Entonces, te puedo decir esto. A mí me parece importantísimo para corroborar lo indicado que ella es todo lo que, cómo se ha venido manejando Michael Soto en este país, que ella haga como testigo. Yo creo que con todo respeto al tribunal, que lo acepten.
porque, bueno, ya dijo Juan Carlos, pero pienso que yo, como diputado, tengo el derecho a la legítima defensa y a probar los hechos de lo que yo dije. Pues, yo no dije nada extraordinario. Por eso, yo no dije nada extraordinario, lo que yo dije era el sentimiento de la gente, y lo dije en nombre de la gente. Bueno, yo asumo la responsabilidad, obviamente. ¿Quién es ella? Es que usted ha dicho ella. Yari Gómez. Yari Gómez. Sería importante, y yo les pido con todo respeto, bueno, ustedes sabrán lo que tienen que hacer, con todo respeto, la posibilidad, ella está ahí incluso, de que venga y declare. ¿Por qué? Porque es una algo tan pesado, tan expreso, tan grave, como es esas declaraciones, con un funcionario que aún está como director del OIJ, es que de ser cierto, yo pienso que tendría que renunciar. Un país no puede estar en manos de gente así, si eso es cierto. Es fatal. Y sin embargo, les digo, las cosas que le dicen a uno, la gente, en el área rural, en el Limón y en otros lados, de este señor son fatales. Lo que pasa es que yo no digo lo que no, uno no puede escuchar. Pero, por eso ayer, no creo usted que no estaba allí como cuando vi la belleza que hablaban de él. Y casi todos sus maternos. El último señor que llegó, incluso dijo que yo había dicho que era un mafioso y que era un mafioso de todo el país, no sé qué. Yo no he dicho eso. Y después digo que no había habido que quitado bloqueo, tal vez uno. Cuando fueron, repito, miles y miles de bombas que quitaron. No sé, otra pregunta. Don Célimo, en relación con las manifestaciones que nos indican que hizo pública doña Yari Gómez Quesada, ¿qué dice concretamente ella? ¿Recuerda usted en ese momento? Bueno, un poco lo que dije, lo que acabo de decir, que ella, que Michael le dio una cita haciendo el OIJ con otros periodistas. Ella lo recibió creyendo que iban a darle más, pero ella estaba atacando en ese momento un poco a Machicoca, perdón que no se nombre. Y que entonces ella dijo que ella va a ir a dar la protección. Y que llegó y lo que le dijo fue que, por favor, dejaron de escribir contra Michael. Y les dijo además, dice ella, que él sabía algo así, que él sabía dónde vivía la familia y quién era. Al extremo que decía que una de ellas, creo que fue la que lo trató, se puso a llorar en ese momento. Esas cosas son graves, gravísimas. Para el momento en que usted haga sus declaraciones, por las cuales estamos aquí ante este tribunal, ¿usted tenía algún conocimiento de lo que viene a manifestar ahora hace pocos días doña Yari Gómez en una publicación? Sí, antes de la publicación. Sí, sí. Yo estuve trabajando 6 meses en Limón, incluso montamos una huelga contra la PNT, porque sabíamos toda la corrupción que estábamos viendo ahí. Y era todo lo que decía la gente de Machicoca. Pues no sé quién era, no lo conozco, nunca lo he visto, pero era muy se le para el pelo lo que decían la gente de Limón. No, pero la pregunta no es quién era Machicoca, si usted tenía conocimiento y lo que decía la gente de Machicoca, sino más bien lo que el licenciado le preguntó, si no es que me corrige, licenciado, es que si usted para el momento de esa conferencia de prensa que usted se ha referido, tenía conocimiento de esta situación que usted refiere de Michael Soto en relación a Machicoca, que supuestamente se publicó hace unos días, doña Yari Gómez. No, lo que diga Yari no, lo que dijo otra gente, no, de lo que dijo Yari. Ahora mismo. De lo que decía otra gente en relación con Michael Soto o solo sobre Machicoca. Sobre Machicoca, fundamentalmente. No hay más adelante. Perdón, yo quisiera decir algo que antes no dije, porque cuando nosotros salimos, cosas que nosotros pedíamos y que lo logramos. Nosotros pedíamos que no pasaran la ley de privatización del recurso hídrico.
nos vayamos a la rosada y paramos al gobierno. Nosotros pedíamos en ese momento que no, que los clientes lo oí, que no pagaran el impuesto a la casa de luz, porque era un fraude eso. Lo logramos. Nosotros en eso logramos incluso que el crédito tuviera 3 versiones. La primera era terrible. Y aunque no querían dialogar, pero tanto nosotros peleando, logramos que hubiera 3 versiones y la última fue menos mal. Entonces, y cuando uno está en eso, vieron ustedes qué duro, porque a mí me tocó, y yo lo buscar, ser coordinador nacional del movimiento, porque la gente así lo pidió. Y vieron qué duro que es cuando uno ve que la gente tiene razón, que no se le atiende, que viene una vez a hablar con un ministro, no lo atiende, y que en cambio, en casa presidencial tiene un representante de los empresarios a tiempo completo, y que entonces los grandes empresarios no piden ni siquiera audiencia, se pasan pum, 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 y hasta café le dan. Se me olvidó el apellido del señor que tenía a tiempo completo, como ahora tiene otro, ahora tiene a la otra vez, no me acuerdo quién. Entonces pedíamos por escrito, a través de la iglesia, las audiencias de 0. Y a los grandes empresarios y a mucha gente pues cerrada, ahí pasaban, simplemente apenas que no le daban un carnet. Entonces, señores jueces, ustedes tienen que entender de que, bueno, mi vida ha sido limpia. En estos momentos soy un hombre que no tengo ya en mi casa, que me metieron a hacer varias agricultura y la perdí en una mala cosecha. De una acción de pago, se la entregué al banco por 12 millones de pesos hace tiempo, ahora la vendieron en 80. Entonces, que he sido un hombre que me he dedicado mi vida entera, desde la época de Congo, Elice, TLC, a las peleas de frente, eso sí. Y yo soy un hombre que peleo de frente, que peleo con la verdad. Y no tengo pelo en la lengua, a veces se me cacao. Y a veces parece que uno es como una especie en extensión, porque yo no chato nada, pero yo creo que lo hago de corazón. Yo, en este momento, me siento muy contento de haber dado la lucha del rescate nacional. Y si tengo que pagar, porque me las pago con gusto, porque creo que hicimos una gran obra y tuvimos muchos logros, a pesar de no tener un fin, de aguantar hambre en toda la lucha, pero lo hicimos. Nosotros no tenemos. Tenemos una organización que llama Maná, y ni siquiera hemos abierto, tienen 7 años, hemos salvado más de 8.000 agricultores, ni siquiera tienen una cuenta abierta, nunca hemos pedido un 5 agricultor a nadie. Lo hemos hecho por amor, y eso está todo el mundo lo sabe. Entonces digo yo, bueno, ¿valió la pena esta pelea? ¿Valieron la pena? ¿Y hay que dar otros? Seguro que sí, porque nuestro Estado de Derecho, señores, está terminando. No sé qué. Bueno, entonces mismo ahora vamos a ver si el licenciado, en este caso, Claudia, tiene preguntas. Sí, gracias. Buenos días. En serio, esa conferencia a la que usted ha hecho referencia, ¿dónde se realizó? Ahí en Centro Experimental de Expresión. ¿Cómo se llama? ¿Pero centro agrícola? Cantonal de Expresión. ¿Se recuerda la fecha? Yo creo porque David un video y yo me acuerdo así. Creo, pero no estoy seguro. ¿Qué hay? No sé cómo. Tenía película, no sé. No me acuerdo. ¿Ya recuerdo de eso? Para que me aclare, porque lo he escuchado decir que usted no dijo nada, pero también lo he escuchado decir que también dijo algo. En concreto, usted ese día en esa conferencia de prensa hizo alguna... Sí. Perdón, el colega está distorsionado, pero no sé, ha dicho, que se ha referido a cosas concretas, que no dijo. Tal vez, digamos, en los apuntes que tiene el tribunal, vamos a ver lo que él dijo en relación con ese punto, que incluso notas, es que
que básicamente es mentira que él se refirió a, en este caso, a Michael Soto, cuando se preguntó aquí, como un mafioso y un delincuente, que eso no lo dijo y eso lo refirió cuando la hija de Michael Soto, que comentaron que le dijo a Michael Soto, había llegado como muy consternada, pues que él en específico llegó a haber dicho que era un mafioso y un delincuente, que él nunca dijo eso. Y que ahí en esa conferencia de prensa, que no solo habló él, sino que hablaron otras personas de otras cosas. ¿Puedo aclarar eso? Un momento, por favor, porque estamos resolviendo primero sobre la pregunta. Tal vez si dejamos terminar el licenciado en concreto, ¿cuál es la pregunta? Sí, unidad con la aclaración que es una vez. La pregunta concreta es, ¿qué fue lo que usted dijo en relación concretamente a Michael Soto en esa conferencia de prensa? Eso fue tal vez, vamos a hablar entonces, eso fue puntual y concreto. Yo dije que era un perverso y que estaba empleado con la mano. Eso, a que era una mujer chiquita de la escuela, diga, es que ese señor dijo por techo que era un mafioso y un delincuente. Es una falsedad. Es claramente lo dije. Y eso es lo que ahí está y nunca me he quitado de lo que se dijo. Usted ahora mencionó de unas empresas piñeras cuestionadas. ¿Por qué son cuestionadas esas empresas piñeras? Se cuestionaba porque en todo ese periodo de y ahora, cada vez eran cargamentos de piña, de tubérculos, con cocaína y con todo un montón de drogas. Y que aclaré de que en esa zona, seguro que el 90% de gente honrada y decente, trabajadores, emprendedores y finqueros y ¿cómo se llama? Empresarios. Pero que hay un grupo pequeño, pero demasiado fuerte y demasiado corrompido. Mediante esa afirmación suya, usted me podría decir, al tribunal, a cuáles empresas piñeras en concreto usted se refiere como piñeras cuestionadas por transporte de drogas. Qué interesante que usted como abogado más bien le preguntara a qué instancia, ¿por qué es que no dan los nombres de las piñeras? Sí, tal vez ahí es importante entender, no sé, que la pregunta va dirigida a usted. Es decir, no podríamos dirigir preguntas como bien argumentar licenciado. Tal vez la consulta es muy concreta. Si usted tiene conocimiento en nombre de esas empresas, sociedades, no sé, de esas piñeras, algunos nombres que nos puede ilustrar de las piñeras a las que usted se ha referido, si los conoce, por supuesto. Correcto, muy difícil porque descubren precisamente en la época que Michael Soto nunca dio nombres. No saben, no le conozco. No es porque no dicen quiénes son los importadores de drogas. Usted no lo sabe. ¿Quiénes son? La pregunta es esa. Usted no sabe quiénes son. No, desde que sabe porque está por la prensa, pero yo no sé quiénes son. Usted lo sabe por lo que sale en la prensa. Y la gente ahí lo dice, pero ahí son apodos y cosas que no se acuerdan, ¿verdad? También usted refirió en su declaración que había personas vinculadas a actividades ilícitas que daban comidas a los policías. Usted por si hay nombres de personas en concreto. Ahí estaban, ¿qué hacen todos como de acuerdo? Pero ahí, la misma gente que trabaja con unas piñeras, una que le decían pitufo, no sé qué, llegaban debajo del puente. La gente de las piñeras, cuestionada por la comunidad, y la gente admiraba viendo que estaban repartiendo la comida, lo que yo vi un día y lo que sé. Sí, pero le estoy contando sobre personas concretas que eran las que le daban comida a los policías. No, eso se puede averiguar allá con la gente, porque yo llegaba ahí en mi trabajo de organización y eran miles de personas que había, y el espectáculo era que delante de la gente de piñera cuestionaba dándole de comer. No sé nombres. No saben nombres. Yo sé la vida. Porque usted ahora es un empresario concreto que entendí que había soportado a Michael en un lugar, ¿no? Así. No, A Michael dije que el gobierno de la República, el cual Michael era del Consejo de Gobierno, mandaban gente a diferentes partes, acusaban mucho al presidente ejecutivo del CNP, al ministro de Agricultura y Ganadería en unas zonas rurales productivas, y mandaron una vez al ministro de Agricultura y Ganadería, y cuando llegó allá, quien nos transportó, ya lo dije, fue uno de las piñeras cuestionadas por la comunidad, y cuando llegaron los compañeros
porque la idea era agarrar gente nuestra de rescate de la zona para poner cochinadas y que el movimiento. Y cuando llegaron y vieron con quién estaba en la universidad de ministro, dieron vuelta y dijeron, todos no nos reunimos con un acto de divino. ¿Quién es esa persona? O sea, ¿se hace referencia de forma concreta? No me acuerdo el nombre. Si eran andaban por todo el país en estas broncas. Pero ahí está la gente, y acá los testigos. Eso es público. Ya por último, Hussein, usted, si nos sabe, ¿verdad? Por supuesto. Si hay delegaciones de forma constitucional en Costa Rica para realizar las actividades en función de la seguridad. ¿Hay qué? O sea, ¿usted sabe cuál es el órgano encargado de la investigación de los delitos en Costa Rica? ¿Cuál? No sé. No sabe. Me imagino que el hijo te investiga mucho, ahí, no sé. Muchas gracias. Por una cuestión formal, inicialmente cuando yo le di la palabra, que hablamos de interrogatorio dirigido, que primero él hablara espontáneamente y luego yo le di la palabra a usted para que continuara ya con el interrogatorio dirigido una vez que él primero declarara espontáneamente. Nada más para que efecto de quede constando, es porque usted me indicó que el interrogatorio era dirigido en segundo lugar, porque después yo le di la palabra, en este caso, al querellante. Y el orden que hubiera sido formal, que era primero a él y luego a usted, pero como usted me dijo que era como primero espontáneo, y luego, únicamente para que quede constando, ya no tiene más preguntas, y que quede constando que usted me lo preguntó de esa manera, nada más. Únicamente dos preguntas que creo que son aclaratorias. Muy bien, muy bien. Don Célimo, ¿le suena el apelativo de Chino García en relación con estos empresarios que usted se refería en la zona norte? Ahí se hablaba de un Chino García, pero no lo conocí. De un señor Pitufo Villalobos. Pitufo también se habla de la gente de base, los tienen como los máximos más peligrosos en materia de mezclar productos como drogas y cosas. Eso es lo que la gente de todas las zonas. ¿Tiene conocimiento usted, por lo que la gente le ha manifestado, de qué volumen de negocio tienen estas dos personas en esa zona? No, eso es espantoso. No sé cuál de ellos y otro que de ahí. Hay gente que tiene 7.000 hectáreas, gente que no tenía nada hace un tiempo y que está valorado en millones de dólares. ¿Y qué pasa con toda esta gente que ha levantado ese capital y por qué no lo han investigado? ¿Sí? ¿Qué hace el ministerio, en este caso de seguridad, que hacen los organismos que tienen ahí con las drogas? Si uno llega a un banco y viene a colocar $500 de un compañero mío, quiera que casi no me han depositado. Entonces ya hay que cambiar y llegan a que ustedes dan café. Es decir, ¿por qué, si se sabe que gente que no tiene nada, de pronto aparece con capitales de 300, 400, 500 millones de dólares y no pasa nada? Algunos de estos dos nombres que le mencionaron, Célimo, tienen relación con los vehículos que usted nos indicaba que envió suministrando alimentos a los policías. Es que había como 4 grupos y ahorita ya no me acuerdo exactamente cuál de los 4. Que después del caso, ir allá y averiguar el nombre y apellido no lo hace. La gente, todo el mundo sabe que eso es público. Es más, que acuerde usted que me dijeron que allá en la finca, algunos piñeros le construyeron oficinas para los vecinos. ¿Ah? No hay más.
preguntitas aclaratorias. Sí. Cuando usted indicó, porque ya ahora, primero le dije lo que no había indicado y ahora sí lo que indicó ante la pregunta aclaratoria del señor Castellano. Cuando usted indica que don Michael fue que está enredado con la mafia, ¿qué entiende usted por eso? Cuando usted dice que está enredado con la mafia, ¿qué es lo que usted quiso decir? ¿Qué es lo que usted quiso expresar? ¿Me lo puede explicar? Lo que yo quise decir, pues recogiendo el sentimiento de la gente, es que cómo es posible, si cuando Michael llegaba, vamos a ver, hay ocho tipos de mafia. La mafia del narcotráfico, la mafia del oro y la mafia ¿cómo se llama? De seres humanos, transporte. Okay. Entonces resulta que cuando Michael llegaba y la gente le explicaba todo lo que estaba pasando con el oro, cómo le tenían que pagar el viaje a los policías, todos se lo han dicho a todos los ministros y no hacen absolutamente nada. Y cuando se habla de explicado con la mafia es cuando cae un contenedor en Moín y sale el ministro y dice sin que nadie le pregunte, es que lo pusieron de camino. ¿Qué más evidencia? ¿Es enredado con este tipo de grupos o no? Es decir, en lugar de decir voy a abrir una investigación. Entonces, cuando usted, para Sí. entenderlo y tomarlo, cuando usted dice que don Michael Soto está enredado con la mafia, usted lo que entiende es que en estos tres tipos de mafia que usted dice, que es la mafia del narcotráfico, la del oro y el transporte de seres humanos, que son los tres tipos de mafia que usted quiso decir con esa expresión, cuando la gente le explicaba que don Michael no hace nada, entonces usted considera que por esa circunstancia don Michael estaba enredado, en la palabra que usted usó, con esos tres tipos de mafia. ¿Y qué es estar enredado? Para usted, Hacerles el juego, no actuar como funcionario público como tiene que ser, ir y trasladar a la policía, lo que sea, y poner un control ahí. ¿Qué es hacerles el juego? Disculpe, pero es que necesito algo. Hacerles el juego para mí es no actuar para desmantelar ese tipo de organizaciones, teniendo la obligación constitucional como ministro de Seguridad. Ahora le voy a preguntar entonces en concreto. Cuando usted dijo enredado con la mafia, ¿usted se refirió o no, o quería manifestar que don Michael era miembro de esas mafias? No, porque cuando Usted no quiso decir eso. No, jamás. Lo que yo sí quise. Mal, incluso de mala fe, como por ejemplo, tuvo que reconocer que había infiltrado policías en la casa presidencial, cuando aquello estaba pacíficamente, pero la gente caliente que no los atendía, agarrar la gente que estaba a cargo de él y agarrar a un ciudadano o a algunos policías vestidos de civil, esposarlo, empujarlo para que la gente se calentara. Y ahí, casi hay sangre. Es más, iban a votar hasta porque estaban defendiendo a uno de los suyos que estaban en esta injusticia. Si estamos pacíficamente, ¿por qué estaban agrediendo a esta persona? Y era policía. ¿Podrá haber perversidad más grande? Muy bien. No sé, usted ya tiene su sola, ¿verdad? Que sí. Nada más era como que no se notaba. Bueno, ahora se la suministra. Únicamente, ¿verdad? Sí, nada más para que sepa que debajo del sillón se me cayeron unas hojas. ¿Una qué? Unas hojas, se me cayeron debajo de ese sillón. Ahí están. Ah, sí, gracias. Listo. Ya, nada más. Muy bien. Puedo volver a sentarse donde está. Yo no siéntese. Muy bien. Vamos, por avanzado de la hora, son las 11 horas y 53 minutos. Vamos a suspender por la hora del almuerzo para continuar los restos de elementos probatorios y continuar el debate. Entonces estaríamos convocando a las tardes a las 13 horas con 30 minutos igual que el día de ayer.
Los ánimos debo estar, de ubicar, pedirle que estar atento a todo de este lado y que obviamente usted debe estar totalmente porque no se puede mirar de otro. Muchas gracias.